Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un pan rapidísimo, un poquito curioso. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una de esas recetas de panes express, que evidentemente no son un verdadero pan, pero que nos dan mucho juego cuando queremos varias cosas en nuestra dieta habitual. En este caso voy a preparar un pan de brócoli con las siguientes características. No lleva apenas hidratos de carbono, muy poquitos. Tampoco tiene gluten, es decir, ya tengo ahí dos posibilidades para una dieta especial, ¿no? Que no es el patrón alimentario que podríamos decir habitual, el que se recomienda para el 90% de la población. Además, incluye el brócoli, que nos proporciona en este caso, la cocción es muy cortita, gran cantidad de sustancias bioactivas. Para aquellas personas que no les gusta la textura del brócoli o que no les gusta comerlo solo, pues igual es una manera diferente de introducirlo en la alimentación. Por lo tanto, aquí tenemos varias posibilidades para utilizar este pan de brócoli. Lo mejor, que se prepara en apenas 5 minutos. La cocción la vamos a hacer en el microondas. Necesitamos un recipiente, un moldecito que sea apto, por lo tanto, para el microondas y que nos dé la forma que queramos. Que es redondo y nos sale con forma como de bollo de hamburguesa, perfecto. Que es cuadrado, como pan de sándwich. Habría otra posibilidad, que me la guardo para otro vídeo, y es en hacer una plancha, por ejemplo, en la bandeja del horno, una plancha de pan de brócoli y después cortarlo en cuadraditos. Ponemos papel de horno, por ejemplo, entre cada rebanada, incluso lo podríamos tener congelado. Ya os lo enseñaré a preparar, porque lo podemos hacer no solo con el pan de brócoli, sino con cualquier otro de estos panes express que os he enseñado a preparar. Express por el tiempo que tardamos, es que no es nada, no nos tiene que dar ninguna pereza. Sí es verdad que en este caso no podemos decir que el brócoli sea especialmente un fondo de despensa, a no ser que lo tengáis congelado. Y eso nos obligaría a modificar un poquito la preparación de la receta, porque primero necesitamos descongelar el brócoli, escurrirlo bien, que ya sabéis que libera bastante cantidad de agua y eso nos altera la mezcla. Si utilizáis brócoli fresco, como voy a hacer yo hoy, sería todo seguido. Vamos a hacer con el brócoli crudo, que por cierto, el brócoli y la coliflor son dos verduras que se pueden consumir crudas, no hay ningún problema, excepto en aquellas personas que tienen medicación para la tiroides. En ese caso habría que separarlo. Y os lo digo porque normalmente no tomamos ni coliflor ni brócoli en el desayuno, pero si preparamos el pan de brócoli, igual lo podemos utilizar como tostada o como sándwich, y en este caso no sería conveniente. Es decir, este pan de brócoli no sería conveniente tomarlo en el desayuno para las personas que toman levotiroxina, que son las hormonas sustitutivas de las hormonas tiroideas. En primer lugar, tenemos que rallar con un rallador o picar con un procesador de alimentos el brócoli. Es decir, es como si hiciésemos un colirroz. Os he enseñado a preparar más veces también con la coliflor. Bueno, en este caso vamos a hacerlo en dos tandas, porque si lleno demasiado el procesador de alimentos, bueno, pues no me lo pica adecuadamente, siempre quedan trozos más grandes, así que voy a hacerlo en dos tandas. Se me ha debido mover la cuchilla porque no cierra bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer después? Mezclarlo con otros ingredientes para que nos quede esa textura aproximada de pan. Vamos picando a toques, o si no, ya os he dicho, con un rallador. Con 4 o 5 toques ya lo tendríamos listo. Os enseño aquí cómo nos tiene que quedar y ahora sigo haciendo el resto.
Son aproximadamente unos 140 gramos de brócoli para preparar 2 panes. A priori vamos a utilizar un huevo. Si vemos que con la masa no nos coge suficiente textura, bueno, pues entonces igual necesitamos el segundo huevo. Pero como el brócoli suele liberar bastante cantidad de agua, prefiero añadir en principio solo un huevo. Vamos a añadirle también una cucharadita, no, media cucharadita de levadura en polvo, polvos para hornear, que a veces, bueno, pues puede haber cierta confusión con el uso del lenguaje en diferentes países, pero serían polvos para hornear, levadura química. Aquí tengo harina de almendras. ¿Que no me importa añadirle gluten? Harina normal. ¿Que me gusta más con avena? Harina de avena. La cantidad total la misma. 2 cucharadas soperas. En este caso yo tengo harina de almendra para hacer la versión baja en carbohidratos. Y por último le vamos a añadir una pizca de sal, que sería equivalente más o menos a 1/8 de cucharita. No le hace falta mucha cantidad. Después con el relleno o con el uso que le vayamos a dar, pues ya le iremos añadiendo también más sabor. Mezclamos muy bien hasta que se integren todos los ingredientes. La masa está casi en su punto, bastante pegajosilla, lo veis, pero me queda a veces un poco suelta, así que por asegurarme le voy a añadir el segundo huevo. Eso también lo podéis hacer perfectamente vosotros en casa, valorar con la textura de la masa si realmente necesitáis añadirle ese segundo huevo. Ya veis que va quedando más espesa, más ligada la masa y un poquito más líquida, así que vamos a darle unas buenas vueltas para que se quede bien integrado este segundo huevo. Y ahora lo que vamos a hacer es repartir la masa en los 2 moldes, mitad y mitad, que son los recipientes que os he dicho antes que tienen que ser aptos para el microondas, porque es donde vamos a hacer en este caso la cocción. Así que rellenamos y colocamos bien, que nos quede un poquito presionada también la masa, es decir, que no nos quede, como veis, el de delante, ¿no? Que me ha quedado ahí como amontonado. No, pues ahora yo coloco la mezcla para que me quede luego un pan bonito. Y lo mismo voy a hacer en este otro recipiente. Tiempo y temperatura, bueno, mejor dicho, potencia del microondas a 800-850 vatios, que suele ser lo más frecuente, 2 minutos. Y en ese tiempo tendremos el pan de brócoli terminado. Os recuerdo que los cocinamos por separado, porque si no tendremos que aumentar el tiempo, ya que el calor se reparte entre los dos. Los sacamos del molde, nos queda un poco más feo por abajo, esto ya lo sabemos, pero a la hora de cortarlo, que ya veis que se corta muy fácilmente, lo que realmente nos interesa es el interior, porque después lo vamos a colocar al revés, es decir, la parte fea hacia dentro del sándwich cuando lo vayamos a utilizar. Además de tenerlo así recién hecho, calentito, por ejemplo, para rellenarlo, podemos dejarlo enfriar, por supuesto, conservarlo, como os he dicho al principio, y tostarlo cuando lo vamos a comer. Es decir, yo relleno mi sándwich con los ingredientes que más me apetezcan. Una recomendación, por ejemplo, queso, crema y salmón con el pan de brócoli os quedaría delicioso. No os vayáis, por ejemplo, al jamón, que no le pega tanto. Con queso, también riquísimo. Es decir, podéis ir haciendo diferentes combinaciones. Y después paso por la sartén, lo tuesto un poquito y me queda pues una cena o una merienda riquísima y preparada de una manera un poquito diferente. ¿Que os quedáis sin pan en casa? Pues ya sabéis que podéis preparar también este tipo de panes express, como suelo decir yo, que os he enseñado ya a preparar unos cuantos y todavía los que me quedan en cartera, como digo yo. Bueno, pues unos cuantos más para que cada uno tenga posibilidades de preparar su propio pan express, que como os he dicho al principio del vídeo, evidentemente no es un verdadero pan, pero sí es un buen sustituto del pan en algunas ocasiones. Y generalmente a mí siempre me vienen a la cabeza las personas que tienen celiaquía, que tienen que eliminar
el gluten de la dieta y por lo tanto supone retirar gran parte de los productos que utilizamos a diario en la mayoría de las casas, entre ellos por ejemplo el pan. Tratar de buscar un pan sin gluten elaborado como un pan tradicional no suele dar muy buen resultado porque no son igual de buenos. Hay que ir buscando otras sustituciones de ingredientes, otras preparaciones, como puede ser esta, que nos sustituyan ese pan. Igual el de brócoli justo no es el que más apetece así a diario, pero ya os he enseñado también a preparar otros panes facilísimos que también se pueden utilizar. Os recomendaría, por ejemplo, el pan de lino, que es una auténtica delicia. Rebuscar un poquito en los vídeos del canal, que seguro que encontráis muchísimas ideas. El caso de las dietas bajas en carbohidratos, que están además ahora muy de moda, bueno, pues también requiere eliminar de la dieta muchos de estos alimentos. Dietas paleolíticas, por ejemplo, sin cereales ni legumbres, es decir, hay numerosas estrategias dietéticas que requieren cambios en nuestra alimentación, cambios que al principio son un poco difíciles porque tratamos de mantener nuestra alimentación inicial, así que poco a poco hay que ir sustituyendo algunos alimentos. Así que espero que esta receta del pan de brócoli os resulte útil. Por supuesto que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.